por estar presentes hoy. Vamos a dar inicio a la sesión 4 del procedimiento administrativo. He preparado una presentación en formato Prezi, como en la última sesión, la del martes. Sin embargo, voy a también estar usando a la par una diapositiva, pero más que nada para hacer esquemas, cuadros y explicar de manera mejor lo que quiero transmitirles. Sí, entonces antes de ir a la presentación de Prezi, voy a compartirles pantalla. A ver, un momento, por favor. Vamos a compartir en realidad todo para que sea más rápido. Bien, sí me logran ver, ¿cierto? Hay una diapositiva en blanco. Sí, doctora, sí se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar, a ver, con este esquema. Como les comento, la sesión de hoy trata sobre el procedimiento administrativo. Quiero dejar en claro, quiero dejar de manera gráfica de qué manera o por cuál es la importancia de entender todos los principios, todo lo que rige el TULA LEPAJ en términos o lo relacionado a lo que es el procedimiento administrativo. ¿Sí? Bien, aquí tenemos lo que nosotros conocemos como administración pública. ¿Sí? Administración pública en una relación con el administrado. ¿Sí? Eso es lo que ustedes han estado viendo las sesiones pasadas. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día trata sobre esto, de cómo en esta relación se produce, vamos a ver, vamos a añadir texto, procedimiento administrativo. ¿Y qué es lo que conlleva este procedimiento administrativo? A un acto administrativo. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta y en claro que lo que vamos a ver está relacionado en este aspecto, en lo que es el procedimiento administrativo. ¿Por qué se lo señalo? Porque en la sesión pasada, si recuerdan, yo les comenté que el término, lo referido a la eficacia, era cuando ya había pasado todo lo que es el procedimiento administrativo y ya teníamos un acto administrativo final, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es lo que está antes, el procedimiento administrativo. Y para tener unos conceptos o temas en claro, quiero señalar que en el procedimiento administrativo ustedes van a encontrar actos de administración interna, van a encontrar actuaciones materiales, actuaciones materiales y actos de trámite. Sí. Bien, entiendo que estos conceptos ya lo han visto cuando han estudiado el tema de acto administrativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los actos de administración interna, con las actuaciones materiales y los actos de trámite, ¿no? Un ejemplo de cada uno ya para aterrizar y para no ahondar en esto que ya lo vieron, actos de administración interna, por ejemplo, los informes entre los órganos de la propia administración pública que se emiten, ¿no? Con la finalidad luego de obtener el acto administrativo, ¿no? Una actuación material, por ejemplo, la función que, propiamente hablando, los funcionarios públicos ejercen cuando, por ejemplo, están revisando el expediente, cuando van a hacer fiscalizaciones, ¿no? En todo lo que es el procedimiento administrativo. Y actos de trámite, pues son los actos meramente, como su propio nombre lo dice, de trámite que dan secuencia al procedimiento administrativo con la finalidad de obtener el acto administrativo. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. A lo largo de la explicación que da en el Prezi, vamos a regresar a este esquema, entonces por eso también he querido partir por aquí, para que de manera gráfica se tenga en cuenta, ¿no? Bien, ahora voy a compartir la presentación en Prezi, por favor. Se ve en pantalla completa, ¿cierto? Por favor, estimado Ryan, ¿me puedes confirmar? Sí, doctora, sí se puede visualizar. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Teniendo este esquema claro que les he señalado, vamos a ver entonces el concepto y la naturaleza del procedimiento administrativo. ¿Sí? Para esto nos vamos a remitir, bueno, tanto a la doctrina como a lo que dice el tubo de la LEPAJ, ¿no? ¿Qué dice la doctrina? Alarcón Sotomayor. El procedimiento administrativo podría definirse como una cadena
cuyos distintos eslabones, a los que se denominan actos de trámite, lo que hacíamos referencia, están vinculados a un fin común, la adopción por la administración de una decisión que le ponga fin el acto administrativo resolutorio o resolución administrativa. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar, de conocer, de investigar sobre el procedimiento administrativo? De que finalmente esto resulta clave de cara al acto administrativo, de cara a que se cumplan los requisitos de validez. Y también recuerden que uno de los requisitos de validez, específicamente hablando, es el que cuente con el debido procedimiento, ¿no? Entonces, la doctrina lo ha definido como el conjunto, ¿no? de actos de trámite, por ejemplo, nos señala Alarcón Sotomayor. Pero ¿qué dice el tubo de la LEPAJ? ¿Qué dice nuestra norma? Dice, es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades. Aquí hablamos de actuaciones materiales, lo que les estaba señalando, ¿no? ¿Conducente a qué? A la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables, obligaciones o derechos de los administrados. Ustedes quizás piensen, ah, claro, es algo muy sencillo entender el procedimiento administrativo en esta diapositiva, porque claro, es un conjunto de actos, ¿no? Tendientes a la emisión de un acto administrativo, un acto de trámite. Pero ¿qué pasa? Que si no tenemos en claro este tema, podemos confundir, por ejemplo, temas como la fiscalización. La fiscalización administrativa es un procedimiento administrativo hace unos años fue muy materia de debate este tema de la fiscalización, porque, por ejemplo, en el ámbito tributario, la fiscalización sí se considera como un procedimiento administrativo. En el ámbito tributario se regula como un procedimiento administrativo. Pero dejando de lado lo tributario, que es una rama muy específica del derecho público en general, que tiene ya sus propias particularidades, hablemos de las demás administraciones públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante determinar, por ejemplo, las fiscalizaciones que hace OEFA, las fiscalizaciones que hace, no sé, Indecopi, cualquier entidad que usted, alguna municipalidad? ¿Por qué es importante, por ejemplo, en este caso de la fiscalización? Porque vamos a ver si es que se les aplica a la fiscalización en específico, por ejemplo, los principios del procedimiento administrativo, porque los principios que se señalan en el tubo de la ley de procedimiento es sobre el procedimiento administrativo. Entonces, para definir, oye, ¿se aplica o no se aplica los plazos que están establecidos para el procedimiento administrativo, en este caso la fiscalización? Hay que determinar si efectivamente se trata de un procedimiento administrativo y es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Y ya les adelanto, les spoileo, como dicen, que la fiscalización administrativa no es un procedimiento administrativo, la fiscalización administrativa es una actividad material, está dentro de las actuaciones materiales de la administración, ¿sí? Podemos hablar mucho sobre ese tema, pero ese es el concepto que ya la doctrina maneja, ¿no? Como les digo, hay ramas del derecho público que ya sí lo han procedimentalizado, ¿no? Pero si hablamos de las entidades en general de nuestro país, se tiene que entender como una actividad administrativa. Sí, bueno, eso es para establecer la importancia del concepto de procedimiento administrativo, que puede parecer un poco baladí, un poco muy fácil, ¿no? Pero en realidad no lo es, o sea, hay que tenerlo bien en claro. ¿Y cuál es la naturaleza, no? Según Casañas, el procedimiento no es un acto complejo, sino un complejo de actos, ¿no? Cada uno de los cuales posee individualidad jurídica propia sin perjuicio de hallarse relacionados con los demás actos con los cuales tiene una vinculación común en mérito a la obtención de la finalidad de interés público que persigue la administración. En esta definición que nos hace Juan Carlos, pues encontramos lo que les estaba mostrando en el gráfico, ¿no? No es un acto complejo, sino un complejo de actos. ¿Qué actos? Actos de trámite, de administración interna, actos de actuaciones materiales, ¿no? ¿Qué más dice? Donde cada uno de los cuales posee individualidad jurídica propia. Ya ustedes sabrán que los actos de administración interna o los actos de mero trámite, por ejemplo, no pueden ser impugnados, ¿no? A menos que, dice tú la LEPAJ, vulnere derechos de terceros o produzca indefensión, ¿no? Pero por regla general los actos de trámite no. Entonces, quiero que tengan en claro esa individualidad jurídica propia que el procedimiento administrativo, diferentes actos se pueden presentar, ¿no? ¿Qué más dice, no? Sin perjuicio de hallarse relacionados. Efectivamente, todos esos actos que están dentro del procedimiento están relacionados, ¿no?
¿Y cuál es? O sea, tiene una vinculación común. Todos estos actos llevan a la obtención, una finalidad, ¿cuál? La del acto administrativo, ¿no? Que pues ahí al fin y al cabo una finalidad de interés público. ¿Sí? Entonces ya tenemos claro lo que es el concepto y la naturaleza del procedimiento administrativo. Bien, antes, bueno, nos toca este slide del PA, significa procedimiento administrativo, ¿sí? Lo he abreviado para que no, las letras no sean tan pequeñas y no se vea muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el procedimiento administrativo común y general. Entonces, para eso planteo esta pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de normas comunes que normas generales? Les voy a hacer les voy a poner un supuesto bien específico que por favor voy a abrir el chat. Pido que me respondan brevemente solamente por el chat con lo siguiente, ¿no? El supuesto es, y por favor, o sea, todavía no vamos a explicar justamente esto, ¿no? Desde sus conocimientos generales de teoría del derecho, ante una norma general y una norma especial, ¿cuál debe primar? A ver, los leo. Repito la pregunta. Ante una norma general y una norma especial, ¿cuál debe primar? La especial, la especial, la especial. Perfecto, clarísimo. Gracias. Pero ahora les cambio un poco la situación. Entre una norma común y una norma especial, ¿cuál de las dos debe primar? Norma común, ya no norma general. Común, la norma especial, común, común. La mayoría lo tienen claro. Bueno, también veo que hay algunos que me dicen la norma especial, ¿sí? Vamos a ir, a ver, gracias. Vamos a ir a un PPT porque quiero graficar esto. A ver, estábamos diciendo. Voy a bajar esto. Listo. Ya, acá. Norma general versus norma especial, ¿cierto? Y aquí ustedes me dijeron, no, doctora, la especial. Y le vamos a poner otro color. Listo. Y luego les pregunté, entre la norma común y la norma especial, ¿quién prima, no? Este, y ustedes me dijeron, en realidad he visto de los dos, he visto que me han dicho norma común, otros me han dicho norma especial, ¿sí? Pero o sea, veo que no está tan en claro como en el primer supuesto, ¿no? En este primer supuesto de general y especial, prima la especial, o sea, eso lo hemos tenido en claro desde el primer ciclo cuando uno estudia la carrera de Derecho, ¿no? De que la norma especial siempre va a prevalecer sobre la norma general. Pero ¿qué pasa con la norma común? Ya les adelanto que entre un conflicto entre una norma común y especial va a primar efectivamente la norma común. Sí, a ver, vamos a ver cómo se cambia acá, la norma común. Esto nos lleva, o sea, ¿por qué no? Esto nos lleva a señalar cuál es la diferencia entre una norma general y una norma común, ¿no? La diferencia básica o lo que hace distinta a estos dos tipos de normas, son tipos de normas, es que la norma común establece contenidos mínimos, contenidos mínimos necesarios, contenidos aplicables a toda la administración, a toda la administración pública. Entonces, ya les pongo un ejemplo concreto, ¿no? El TUDO de la LEPAJ, por ejemplo, establece que para uno, o sea, si quiere presentar, interponer un recurso de reconsideración o apelación, tiene 15 días. Y, por ejemplo, si tengo una norma especial que me dice, no, no son 15 días, son 5 días, ¿cuál de las dos va a primar? Respóndame por el chat nada más, ¿la común o la especial? En este supuesto. Todavía veo que me siguen diciendo especial. No, no, no. Estamos diciendo que ante un conflicto entre norma común y especial, va a primar siempre la común.
¿Por qué? Porque tiene contenido, tiene un contenido mínimo que debe ser respetado por la administración pública. Que, por ejemplo, eso no pasa con una norma de carácter general, porque la norma general lo que hace es regular o establecer un marco general y ya las normas especiales desarrollan dentro de ese marco, ¿no? Pero la norma común no, la norma común tiene un imperativo de decir, esto es lo mínimo que tú debes respetar, ¿no? Y por ejemplo, en el plazo para interponer recursos administrativos, si se dan cuenta, 15 días versus 5, ¿no? Va a primar lo que dice la norma común, por lo que estamos explicando. Pero ¿qué pasa si en la especial no dice 15, dice 25? En este nuevo supuesto, ¿ustedes qué creen? ¿Seguirá primando la norma común o la especial? A ver, los leo. La están pensando. Sigo teniendo especial, especial, común, común. Sí, sigo teniendo de ambas, de ambas. Ya no sería tan mínimo. Le favorezca al administrado. Sí, es muy, muy correcto, Paula. Gracias. Ahora lo voy a explicar. Sí, en efecto, en este nuevo supuesto donde la norma especial establece, por ejemplo, estamos hablando de el de plazo para interponer cualquier recurso, establece 25 días. Aquí va a primar o se va a preferir la norma especial. ¿Por qué? Porque no estamos en un supuesto ante de un conflicto. ¿Por qué no estamos en un supuesto ante un conflicto? Porque la norma especial está otorgando o está siendo más beneficiosa para el administrado. El mínimo que establece la norma común es 15 días. Entonces, ese es el mínimo. La norma común dice mínimo 15 días. Ya administración pública, si tú quieres darle más a los administrados, está perfecto, pero no es que sea ilegal, porque ese es el mínimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la norma especial puede establecer un plazo mayor. Entonces, por ejemplo, en este supuesto, si se dan cuenta, cambia el razonamiento, la vista, ¿no? Porque en los 25 días sobrepasa el mínimo que está en la norma común. Y además, gracias que también me lo mencionaron, hay un artículo en el tubo de la LEPAJ que establece que justamente es una norma común porque tiene que ser más beneficiosa, o sea, asegura al administrado de ciertos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, si una norma especial otorga más beneficios a la ley de procedimiento administrativo general, y es más beneficiosa para el administrado, va a primar ese plazo, ¿sí? Entonces, se tiene que tener en cuenta dos cosas, ¿no? El primero es que siempre norma común, ¿sí? Ante la especial, norma común. Pero si ustedes ven que la norma especial establece algo más beneficioso y ya supera el contenido mínimo que tiene la norma común, entonces se aplica lo especial. Así lo ha regulado nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, vamos a esto. Entonces estábamos aquí, ¿no? ¿Es lo mismo hablar de normas comunes que generales? No, ya vimos que no, porque las normas comunes son las que establecen el contenido mínimo que debe respetar toda administración, ¿no? Y a pesar de que el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General se tiene la denominación de general, en el artículo 3 con Romanos, el tubo de la LEPAC dice, ¿no? Esta ley es de carácter común, ¿no? Y ahí está, ahí desarrolla todo lo que les estoy comentando. Entonces, por qué traigo a colación este tema? Porque estamos hablando, o sea, el procedimiento administrativo va a ser un procedimiento administrativo común y no un procedimiento administrativo general. Entonces, ¿qué significa un procedimiento administrativo común? Que todo lo que se regule respecto al procedimiento administrativo, y ahorita vamos a ver específicamente qué cosas, va a ser algo mínimo, básico, el contenido básico, mínimo que las administraciones públicas van a tener que observar o respetar, actuar dentro de este marco sin sobrepasar, sin establecer condiciones menos favorables. ¿Sí? Esa es la importancia de hablar de un procedimiento administrativo común. Entonces, nosotros podemos decir, pero tal entidad, no sé, Osinermin me establece para el procedimiento, me pide tales requisitos o me está pidiendo algo que tú de la LEPAJ no lo señala como obligatorio, ¿no? Por ejemplo, entonces dices, uy, pero es norma especial versus la ley del procedimiento administrativo general, ¿cuál aplico, no? Entonces, ahí para darle una solución a ese problema, por eso se ha planteado lo que es común.
Y esto de la norma común que estamos hablando ha sido implementado hace unos pocos años. O sea, la ley de procedimiento no nació como una norma común. Por eso es que la denominación de la norma, de la ley, es procedimiento administrativo general, ¿no? Es por eso, porque se incorporó de manera posterior. De hecho, aquí está el decreto legislativo específico por medio del cual se incorporó, que es el decreto legislativo 1272 del año 2016, ¿no? Estamos frente a una ley común de procedimiento, una ley matriz de todos los procedimientos administrativos, salvo por razón de la materia existan reglas diferentes para procedimientos especiales, ¿no? Pero son excepciones muy contadas, ¿no? Y siempre ando respetando lo que es la norma común. ¿Sí? Seguimos. Bien, entonces ya podemos responder a esta pregunta que dice supletoriedad del tubo de la ley de procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propia ley de procedimiento administrativo dice, es norma común en lo que respecta al procedimiento, pero no es tan específica en qué aspectos, es toda la ley o solo ciertos artículos, ¿no? Después de una interpretación doctrinal en nuestro país, llevada por doctores como Jorge Danós, ¿no? Se ha establecido que el tubo de la LEPAJ, entonces, no es supletorio específicamente o con mayor énfasis en estas materias. ¿Cuáles materias? Los principios administrativos, el régimen del acto administrativo, el de la eficacia del acto administrativo, que hemos visto el martes pasado, los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, las regulaciones que incorporan al procedimiento principios constitucionales o tratados internacionales, las normas del título preliminar y las normas que regulan aspectos específicos de procedimientos especiales, calificación de silencio, régimen de administración abierta, entre otros. Si se dan cuenta, al parecer es toda la ley, ¿sí? Pero la doctrina, como les digo, nacional ha dejado en claro que estos deben ser los pilares, ¿no? De que la administración, toda la administración pública debe respetar, ¿sí? Vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las reglas aplicables al procedimiento administrativo. Y para eso nos vamos al artículo 41 del tubo de la LEPAJ, que habla sobre procedimientos administrativos estandarizados obligatorios. ¿Sí? Ese tema es importante, eh, más que nada cuando hablamos del tema de la descentralización y específicamente en lo que refiere a las municipalidades, ¿no? Aproximadamente hasta el año pasado había un poco más de 1.800 municipalidades en todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hay como pequeños reinos donde cada municipalidad, ¿no? establece eh, requisitos para ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, o sea, a qué se hace referencia cuando hablamos de procedimientos administrativos estandarizados? De que, ahorita vamos a ver quién lo va a hacer, la administración debe procurar que los procedimientos que sean iguales, por ejemplo, la obtención de una licencia para construir una obra privada, tengan los mismos requisitos en todas las municipalidades, ¿no? Ustedes me imagino que ya deben haber observado y tener experiencia en que me voy a una municipalidad para hacer o quiero pedir una licencia sobre, por ejemplo, una materia, licencia de edificación, y me piden 5 requisitos, pero me voy a la municipalidad de un distrito, una provincia distinta, y me piden otros requisitos adicionales o más complejos incluso. Entonces, lo que se quiere lograr a través de estandarizar estos procedimientos es justamente eso, es igualar ante una misma materia los mismos requisitos, ¿no? Y eso tiene que ver con temas competenciales. O sea, si por ejemplo todas las municipalidades son competentes para otorgar las licencias de construcción de obras, entonces lo que hace, y aquí me voy a la el primer cuadrito, que es la PCM, dice, ¿no? La posibilidad que tiene la PCM para aprobar procedimientos estandarizados. La PCM es la entidad que regula o debería analizar la estandarización de estos procedimientos bajo un análisis económico, de razonabilidad, ¿no? Y establecer, a ver, este requisito es razonable, cuesta o no para el administrado, es muy importante o no es muy importante, ¿no? Entonces hay una serie de evaluaciones que hacer cuando uno quiere estandarizar y eso lo hace la PCM, ¿no?
Y dice, ¿no? Que son de adopción obligatoria para todas las entidades que tramitan dichos procedimientos, ¿no? Ya la PCM ha establecido, hasta el año pasado, recuerdo, muchos procedimientos relacionados a lo que es también a simplificación administrativa, que vamos a ver más adelante, y ha establecido, ¿no? Para los procedimientos relacionados a la obtención de licencias específicas, ¿no? Para farmacias, estos son los requisitos mínimos que las autoridades competentes deben de pedir, ¿no? ¿Qué más? Los estándares de estos procedimientos deben atender a las disposiciones contenidas en el DL, Decreto Legislativo 1246. Este decreto legislativo es el que trata sobre la simplificación administrativa. ¿Y qué dice el artículo 4 de este decreto legislativo? Se prohíbe a las entidades exigir a los administrados la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad de acuerdo al artículo 3 del citado DL. Entonces, ese decreto legislativo es bien importante porque establece una serie de obligaciones a la administración respecto de la simplificación administrativa, ¿no? Y uno de ellos, que ustedes de repente conocen, es relacionado a la interoperabilidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si una administración, por ejemplo, quiero hacer un trámite ante la municipalidad, pero me están solicitando mi constancia de antecedentes penales y policiales. Entonces, lo que debería hacer la administración es tener un sistema que está relacionado a uno de los temas que también vamos a ver, sobre el manejo de tecnologías de la información y comunicación, las TICs, que deben implementar las administraciones públicas. Entonces, si yo voy a la municipalidad, ¿no? Y me piden un requisito como ese, es como, oye, o sea, el principio de unidad estatal, ¿no? Del Estado. Tú eres Estado, o sea, la información lo tiene otra entidad del Estado. Al fin y al cabo es un Estado es unitario, ¿no? O sea, ustedes tienen que coordinar y pasarse como la información o tener el acceso necesario mediante esas tecnologías para que no me soliciten, pues, una información que el propio Estado tiene, ¿no? Entonces, a eso se hace referencia y por eso este decreto legislativo fue muy importante cuando salió hace unos pocos años, porque estableció esta obligación, ¿no? Además de muchas medidas de simplificación administrativa, como la de que ya no es obligación de solicitarte el DNI para hacerlas, unas solicitudes, algo de iniciar procedimientos, ¿no? O sea, no te lo pueden pedir como requisito, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué más? Se dice, se prevé que los procedimientos estandarizados generen predictibilidad al administrado respecto de un procedimiento en específico, sin importar la ciudad o la entidad donde se tramite. Esto es beneficioso no solo para el administrado, sino también para la administración. Pero veamos por qué, ¿no? Para el administrado, porque supongamos que soy una inmobiliaria, quiero desarrollar proyectos inmobiliarios, construir viviendas dignas para las personas, obviamente, ¿no? En el ámbito privado, y puedo ir y hacer proyectos de manera más eficientes, más rápidas, ¿no? Si me voy a diferentes municipalidades, porque tengo proyectos en varias municipalidades, y sé que me van a pedir lo mismo, entonces ya tengo predictibilidad. Eso es la predictibilidad. Sé lo que me van a pedir porque ya hay un procedimiento estandarizado, me van a pedir lo mismo. Eso es por el lado de los administrados. Y por el lado de la administración, ya se va a tornar una actuación más eficiente, más célere. Ahora vamos a ver los principios del procedimiento también, pero va a ser una actuación ya más rápida de otorgar esas licencias porque ya hay un consenso, ¿no? Porque en la realidad, como les digo, quien hace esta evaluación es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pero ya hay una serie de requisitos de las que ya no hay como un margen de discrecionalidad, ¿no? Pedimos esto o no pedimos, ya hay que pedirlo por si acaso, o sea, ya no hay ese supuesto, ese escenario, ¿no? Entonces, con esto de los procedimientos administrativos estandarizados, no solo es de cara al administrado, que finalmente es lo que debe tutelar la administración pública, sino también para la propia administración, para hacerlo más eficiente, para no demorarse en otorgar las licencias, ¿no? Procedimientos de evaluaciones previas, sino hacerlo todo más rápido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otra regla aplicable al procedimiento, la tercerización de actividades, ¿no? ¿Qué se dice sobre esto en el tubo de la LEPAJ? Que se permite la tercerización de las actividades de las entidades. La finalidad es facilitar las funciones de las entidades con apoyo de terceros, así como lograr que sean más rápidas y eficientes. Esto ya lo habíamos visto, habíamos brindado un ejemplo en la sesión pasada de la fiscalización, ¿no? Por ejemplo, eh, OEFA, ¿no? OEFA tiene que supervisar a una empresa, pongámosle Plus Petrol.
¿sí? Y para supervisarlo, no es que OEFA pues tenga un montón de funcionarios especializados técnicamente en los puntos que tiene que necesitar para una entidad Plus Petrol, ¿no? Porque no solo se dedica a ver esa materia, sino se dedica a ver materia ambiental, y materia ambiental puede estar pues, en la minería, puede estar en producción, o sea, puede estar en muchos otros sectores, ¿no? Pero en lo que respecta a ambiental. Entonces, ¿qué hace OEFA, por ejemplo? Contrata a terceros, ¿no? Ustedes deben saber también de por estar en entidades, contrata a terceros y ese es el supuesto de la terciarización. Pero ¿cuál es el límite? Y aquí lo hemos puesto como excepciones, que no puede otorgar o no puede contratar a esos terceros para que ejerzan algo inherente a la administración, a la propia administración, ¿no? Por ejemplo, la fiscalización es un ejemplo muy claro y muy perfecto porque la fiscalización sí es una actividad que se puede delegar, ¿no? ¿Quién decide esto? O sea, las propias normas constitucionales, todo el marco legal, ordenamiento jurídico, ¿no? De que el del jus imperium del Estado, qué cosa puede hacer, qué cosa puede delegar, ¿no? Entonces ya es como una teoría más general, pero lo que quiero que tengan en claro es que o sea, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿no? O sea, ¿cómo se aplica las reglas de procedimiento administrativo? Ya, estamos en el supuesto de UEFA. Ok, ¿qué pasa? Contrata un tercero para que vaya a hacer la fiscalización a Pluspetrol. Entonces, ese tercero, que es la empresa supervisora Pepito SAC, pongámosles un ejemplo, va a hacer la fiscalización y va a emitir un acta, ¿no es cierto? Un acta de fiscalización. Esta acta de fiscalización se entrega a OEFA, y OEFA es quien inicia el procedimiento administrativo, ¿no? Si es que el acta pues contiene todos los elementos que tú la LEPAC señala, ¿no? Elementos necesarios o sospechas de indicios de que hay algún incumplimiento, ¿no? Si se escanea el procedimiento administrativo, lo que quiero que tengan en claro, no va a ser ese tercero pese a que hay una tercerización de actividades, sino el OEFA. ¿Por qué? Porque el OEFA en este caso es quien tiene la competencia otorgada a través de una ley o una norma con rango de ley para iniciar el procedimiento administrativo. Y no solo para iniciar un procedimiento administrativo, sino para emitir el acto administrativo, ¿no? Porque consideramos, si, o sea, si consideramos lo contrario, podríamos estar diciendo que el tercero es quien puede ejercer una actividad de inicio de procedimiento administrativo, ¿no? Y eso es totalmente ilegal. Entonces, por eso acá en las excepciones se señala que de acuerdo con el numeral 78.2 del tubo de la ley de procedimiento, son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia, ¿no? Por eso es que la fiscalización es una medida, es una actuación material, es una actividad, no es que el órgano no pueda vivir sin eso, ¿no? Por decirlo así, de su propia existencia, ¿no? Las atribuciones para emitir normas generales para absorber recursos administrativos en los órganos que hayan dictado los actos objetos de recurso. Y las atribuciones, a su vez, en delegación. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, el artículo 60 establece incluso el tema de la Contraloría General de la República y los órganos de control interno que hay en cada entidad pública, ¿no? Y que dice que se faculta a la Contraloría y a los órganos de control interno que hay en las entidades, ¿no? ¿Para qué? Para que verifiquen de oficio que las entidades y sus funcionarios cumplan con las obligaciones establecidas en el título 2 del tubo de la LEPRA. ¿Y eso por qué es importante? Porque, como les mencioné al principio de la sesión, estamos haciendo referencia o sea, el procedimiento administrativo finalmente va a conllevar a una decisión de la administración, ¿no? Y la decisión de la administración, además que tiene que ser válida y eficaz, ya genera tiene un componente, usted sabe, de una finalidad pública. Entonces, no es un tema menor, ¿no? Entonces, por eso es que se le ha otorgado esta potestad a la Contraloría de la República, ¿no? ¿Qué más señala, no? Se habilita a los administrados para presentar denuncias ante los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Control contra los funcionarios o servidores que incumplan cualquiera de las obligaciones del citado título de tutela LEPAJ. Se establece el deber de mantener informado a los denunciantes del Estado en las denuncias de las resoluciones. Ya esto es un poco más qué es lo que puede hacer el administrado, ¿no? Pero quiero que tengan en claro que la Contraloría de la República puede también, bueno, de hecho debe verificar de oficio, ¿no? De oficio a las entidades, ¿no? De que estén cumpliendo efectivamente con la legalidad de los procedimientos administrativos, ¿no? Bien, entonces ahora entramos a lo que es los principios del procedimiento administrativo. Sí. Y acá en los principios
es importante señalar, ¿no? Que son los principios, ya creo que también es materia conocida, ¿no? Y el propio numeral 2 del artículo 4 del tubo de la ley de procedimiento dice que son pues mandatos de optimización, ¿no? Que deben ser cumplidos, ¿no? En diferente grado, ¿por qué? Porque siempre los principios van a estar sujetos a los hechos, a los supuestos en concreto. O sea, no es que se pueda siempre decir, ante ante la contradicción del principio de verdad material versus de fiscalización posterior, siempre va a primar la fiscalización posterior. No, o sea, los principios siempre son flexibles en relación al supuesto, ¿no? ¿Y el supuesto de qué va a depender? Del interés público detrás que se tenga en cada caso, ¿no? Entonces, por eso es que depende de posibilidades reales y posibilidades jurídicas, ¿no? De lo que pasa en la realidad, ¿no? Y de las posibilidades jurídicas dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué más? Los principios sirven de criterio interpretativo, ¿no? ¿Qué es interpretativo? Para resolver las cuestiones que pueden suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento, ¿no? Entonces, podemos utilizarlo como una especie de interpretación si es que algo no está claro con las reglas que se van a aplicar, en este caso en el procedimiento. También sirve como un parámetro, como un margen, ¿no? Para la generación de otras disposiciones administrativas de carácter general. Aquí estamos hablando también de lo que es la potestad reglamentaria, ¿no? Y también para suplir vacíos en el ordenamiento jurídico. Cuando no haya algo regulado, que es, al menos en derecho administrativo, algo un poco inusual, porque de hecho nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema, nuestra cultura es una cultura que regula y quiere regular absolutamente todo, ¿no? Y ya nos excedemos un poco en eso, pero si es que hubiese un vacío en las normas de derecho administrativo, los principios entran para suplir esos vacíos, ¿no? Y acá también podemos hablar o remitirnos a lo que es las fuentes del derecho administrativo, ¿no? Donde, según una clasificación doctrinaria, los principios son fuente no primaria, porque las primarias son las normas, la constitución, la ley, ¿no? Sino los principios están como una fuente complementaria. ¿Por qué complementaria? Porque justamente sirven de carácter interpretativo como un parámetro o para suplir vacíos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Sigamos. Bien, entonces, y antes ya de ver hablar sobre cada principio, como les estaba comentando, son fuente del derecho, ¿no? Son fuente del derecho administrativo y fuente específicamente complementaria, ¿sí? No es una fuente primaria, sino una fuente complementaria. Y acá aprovecho para, de hecho, que acá también lo dicen, bueno, la lista que se establece en el tubo de la ley de procedimientos no es una lista taxativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se señalan 19 principios, pero esos 19 principios no es una lista cerrada. Puede haber más, solamente que se mencionan o se reconocen esos 19 principios, ¿no? ¿Qué más dice? Son principios ontológicos que surgen de la práctica jurídica y que han sido codificados o incorporados a las leyes. Esto es sumamente importante porque recordemos que a diferencia de, por ejemplo, el derecho laboral, en el derecho administrativo, la costumbre no está reconocida como una fuente de derecho administrativo, no específicamente, o solo será reconocido en la medida de que se encuentre codificado. ¿Qué quiere decir eso? En la medida que una norma la reconozca como tal. Entonces, como ya está codificada una norma, ahí será de obligatorio cumplimiento. Porque si no, sigue siendo una costumbre y la costumbre no vincula a la administración, no es obligatoria a la administración, ¿no? Como sí sucede, por ejemplo, en el ámbito de derecho laboral. ¿Qué más tenemos sobre los principios? Que expresan y articulan técnicamente los valores centrales, las representaciones jurídicas generales o las opciones básicas de cada sistema jurídico, ¿no? Que era lo que les comentaba, ¿no? Son la base, el pilar, es un concepto ontológico, ¿no? ¿Y qué más? Ya habíamos visto esto, ¿no? La aplicación a través de criterio interpretativo, ¿no? Parámetros para la generación de otras disposiciones administrativas y en supuestos de vicios en el ordenamiento cuando hay vacíos. ¿Sí?
Entonces, ya vamos a ver, vamos a entrar de cara a nuestro tubo, la Ley de Procedimiento Administrativo General regula 19 principios, ¿no? Y eso, como les estoy comentando, no es una lista taxativa, o sea, no es una lista que se acaba en la enumeración de esos 19 principios. Son un montón, ¿no? Y empezamos por el principio más básico que de hecho existe en cualquier ordenamiento jurídico, ¿no? Que es el principio de legalidad. ¿Qué se dice sobre el principio de legalidad? Que las autoridades administrativas pues deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para lo que se les fueron conferidas. Aquí lo importante que debo resaltar y que ustedes deben tener en claro es que el principio de legalidad no se debe confundir con solo con el respeto a lo que dice la ley. No, no es que solo lo que diga la ley, sino es lo que dice la ley, la Constitución y todas las normas reglamentarias inferiores que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no es que, solo lo que dice la ley, así el reglamento establezcanos, no, o sea, es el conjunto de todo. Hay mucha confusión o hubo mucha confusión sobre la aplicación del principio de legalidad, ¿no? Pero bueno, ya el principio de legalidad lo tienen bastante desarrollado también, entiendo, por las sesiones anteriores, ¿no? Porque es un pilar fundamental de la administración pública. Porque quiero mencionar, a diferencia de las personas, los administrados, ¿no? Los entes privados, que tenemos la libertad de hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿no? La administración tiene un supuesto contrario, solo puede hacer lo que la ley le manda, ¿no? Eso está en la Constitución. Entonces, por eso es importante lo del principio de legalidad. ¿Cuál es el siguiente principio que regula nuestro tubo? Del debido procedimiento, ¿no? Y acá sí tengo unos apuntes importantes que debo transmitirles, y es que el principio del debido procedimiento no debe confundirse o debe hacerse una matiz con lo que es el principio del debido proceso. ¿Por qué? Porque el debido proceso está relacionado a lo que es el ámbito jurisdiccional y el debido procedimiento efectivamente está relacionado a lo que es vía administrativa, ¿no? Pero usted dirá, sí, es una cuestión, doctora, de terminologías, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se busca es que se respeten, ¿no? Las garantías que hay dentro de un proceso, un procedimiento, ¿no? Sí, pero hay reglas que no se cumplen en uno y en otro sí. Por ejemplo, la doble instancia, ¿no? La doble instancia, por ejemplo, es un tema de obligatorio cumplimiento para lo que es el ámbito jurisdiccional. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero en el ámbito administrativo no opera la doble instancia. No es necesario que opere la doble instancia, porque, por ejemplo, se emitió mi acto administrativo conforme, y se acabó, ¿no? O si es que quiero cuestionar la decisión de la administración, puedo irme a un recurso de reconsideración y luego uno de apelación. E incluso si es que la norma lo prevé expresamente, me puedo ir a un recurso de revisión. Y ahí, si ustedes ven, ya no tenemos doble instancia, sino tenemos hasta tres. Entonces, por ejemplo, esta regla, ¿no? En específico no es lo mismo en el procedimiento, en el debido procedimiento que en el debido proceso, ¿no? Em, ¿Qué más tenemos? Que vamos a leer lo que dice Tula Lepaj. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos en el debido procedimiento administrativo, ¿no? Tales derechos y garantías comprenden de modo enunciativo, más no limitativo, ¿no? Igual aquí, solo se enuncian algunos de los derechos que están dentro del debido procedimiento, ¿no? Y eso es importante porque acá hay una lista, pero esta lista no es cerrada, ¿no? Entonces, esto ha dado también a muchos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional donde cada vez va agregando más, ¿no? Como por ejemplo lo vimos en la clase pasada, que aquí está ya reconocido lo que es el derecho a ver, vamos a ver, los derechos a ser notificados, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de eso? ¿Qué más dice? Acceder al expediente, a refutar los cargos, a exponer argumentos, a presentar alegatos, ofrecer y producir pruebas, solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, por ejemplo, aquí en este específico
subderecho, por decirlo así, ¿no? Que es el solicitar el uso de la palabra cuando corresponda. ¿Por qué creen que dice cuando corresponda? Porque justamente quieren hacer la diferencia con lo del debido proceso. En el debido proceso sí hay una obligación del uso de la palabra, que no se le llama así, ¿no? Tiene otro nombre en términos de jurisdicción, pero aquí no es algo obligatorio, es cuando se regule para ciertos procedimientos o la autoridad lo decida, ¿no? Pero, por ejemplo, es un tema otra vez que diferencia, ¿no? ¿Qué más? Obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitir a autoridad competente un plazo razonable y impugnar las decisiones de los que afecten. Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta lista, que es no taxativa, no se menciona lo que es el derecho a la defensa, ¿no? Y eso ha sido reconocido, lo vimos en la clase pasada, por el Tribunal Constitucional, que está ligado a lo que es el derecho a la notificación. Entonces, por eso es importante dejar la lista, ¿no? Toda la ley de procedimiento está destinada o enfocada a favorecer al administrado, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, ese enfoque de favorecer al administrado no es algo que se cumpla o no es algo obligatorio en la vía jurisdiccional, ¿no? La vía jurisdiccional es lo que las partes establezcan, y ahora vamos a ver con otros principios también esta diferencia, ¿no? Entonces, no siempre se favorece a una de las partes. De hecho, un principio de la función jurisdiccional es la imparcialidad, la neutralidad, ¿no? Del juez de no favorecer a ninguna de las partes, ¿no? Pero claro, eso es en una relación de donde hay pues eh, tres partes, ¿no? El juez y las partes que están en controversia, ¿no? Y ustedes pueden decir, sí, doctora, pero aquí estamos hablando del debido procedimiento entendiendo a la administración y a un administrado, pero ¿qué pasa en los procedimientos administrativos trilaterales? Donde, por ejemplo, hay el tribunal administrativo y dos administrados en controversia. Y ahí cómo se aplicaría, ¿no? Y vamos a ver que todos estos procedimientos, al fin y al cabo es un procedimiento administrativo, ¿no? Que está dentro de la vía administrativa. Y vamos a ver que en estos casos del procedimiento administrativo trilateral, al ya haber tres partes en un procedimiento administrativo, van a haber ciertas flexibilidades en todos los principios, ¿no? Lo voy a ir mencionando a lo largo que mencionemos los principios y voy haciendo referencia a este supuesto de lo de procedimiento administrativo trilateral. Pero es una cuestión que debemos dejar notada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el procedimiento administrativo trilateral sí hay esta figura también, lo vamos a ver más adelante, de imparcialidad, ¿no? Así como lo tiene el juez, es algo similar, ¿no? Entonces hay cierta flexibilidad en los principios de derecho administrativo, ¿no? ¿Qué más dice? Incluso acá este segundo párrafo, que es lo regulado en el TUDA LEPAC, dice, ¿no? La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho administrativo, que es lo que les estaba hablando, ¿no? Pero la regulación propia del derecho procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. El ejemplo que les acabo de dar en un procedimiento administrativo trilateral, ¿no? En uno trilateral, por ejemplo, como ya hay tres partes, la parte que va a decidir la controversia, en este caso un tribunal administrativo, va a tener que ser imparcial, ¿no? Y eso, como les digo, es un principio propio de la función jurisdiccional. Pero en la medida que está compatibilizado con la naturaleza del procedimiento administrativo trilateral, va a ser aplicado. Es una regla procesal que va a ser aplicada, ¿no? Adecuada a lo que es el ámbito administrativo, ¿no? Pero es un ejemplo de lo que nos quiere decir el tubo de la ley de procedimiento. ¿Qué más tenemos? Principio de impulso de oficio. Y este, por ejemplo, es un claro ejemplo, valga la redundancia, de la diferencia con el debido proceso. En el debido proceso, el juez no tiene lo que dice acá, ¿no? No debe de oficio impulsar el procedimiento, ¿no? O no, no está obligado. Entonces, a diferencia de lo jurisdiccional en la administración pública, sí, ¿no? Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias, ¿no? Impulso de oficio. ¿Qué más? El principio de razonabilidad. Ustedes van a advertir, quizás, bueno, en las sesiones posteriores, cuando vean lo que es el procedimiento administrativo sancionador en específico, el principio de razonabilidad pues tiene un margen de desarrollo más amplio, ¿no? No vamos a entrar en ese detalle porque no es materia de esta sesión, pero vamos a dejar en claro que además del ámbito sancionador, en cualquier procedimiento administrativo
general, ¿no? O sea, me refiero común, que se puede llevar con una administración pública, ejemplo, licencia con una municipalidad, ¿no? También se aplica el principio de racionalidad. ¿Qué dice, no? Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deben tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, ¿no? O sea, lo importante de esta definición es esta palabra, o esta frase, debida proporción, ¿no? Entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. La administración, si bien tiene que favorecer al administrado, debe poner como base el interés o el fin público a lo que está referido el procedimiento y el acto administrativo de final, ¿no? Siempre tiene que haber eso como base. Bien, y acá estábamos, es lo que estábamos hablando, ¿no? Del principio de imparcialidad, que las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Si se dan cuenta, del desarrollo que hay sobre el principio de imparcialidad en la ley de procedimiento administrativo general está más direccionado a que no haya discriminación, ¿no? Entre los administrados por parte de la autoridad, ¿no? ¿Qué más? Que se le ofrece un trato igualitario, ¿no? Frente a procedimientos y que se resuelve, obviamente, el procedimiento en el marco del ordenamiento jurídico, ¿no? Esto es importante o está vinculado, relacionado, por ejemplo, con los temas de los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Se establece un precedente de observancia obligatoria donde se deja en claro que ante un supuesto en específico, ¿no? La administración va a actuar de esa manera y es vinculante a las otras administraciones o en la propia administración de decidir lo mismo. Ya, a eso se hace referencia, ¿no? Que se actúa sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, porque no, porque por ejemplo, no, yo voy a solicitar una licencia de tipo A para cierta obra y luego viene otro administrado que es igual a una persona natural que también va a solicitar la misma licencia, pero le otorgan un tratamiento distinto, ¿no? Para favorecerlo o para entorpecer el procedimiento, pero es distinto. Entonces, eso es una clase de discriminación en términos de toda la ley de procedimiento, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué más tenemos? El principio de informalismo, ¿no? Las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento administrativo, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público, ¿no? Entonces, lo que debemos entender o resaltar de este principio es que se tiene que prevalecer o preferir lo que es la admisión y decisión final. Sí, por parte de las autoridades, dependiendo de las pretensiones que tengan los administrados en el procedimiento, ¿no? La finalidad es que sus derechos o intereses no sean afectados, pero como les digo, esta clase de favorecer al administrado debe tener siempre como base, y es inherente a la administración pública, ¿no? El respeto o perseguir el interés público detrás. Si el interés público que hay en un procedimiento administrativo está salvaguardado, entonces la administración puede otorgar, ¿no? O sea, por eso es importante las actuaciones de la administración, ¿no? Un ejemplo en concreto es el tema del error en la calificación de los recursos administrativos, ¿no? Ustedes pueden advertir que en el tubo de la ley de procedimiento se dice, ¿no? Ah, si es que eh, yo presento un recurso, no quiero yo tengo mi acto administrativo y quiero cuestionar, ¿no? Esta decisión ante la administración pública y tengo una prueba nueva, puedo y presento mi escrito como apelación, ¿no? Entonces la administración no puede decir, ah, no, está mal calificado el recurso porque no se trata de una apelación, se trata de una reconsideración porque estás presentando una prueba nueva, ¿no?
Entonces, lo que dice el procedimiento de informalismo es justamente es que la administración debe de ver y decir, ¿no? A ver, la naturaleza de este escrito, tenga o prueba nueva o no, es verdaderamente la de un recurso administrativo, ¿no? Porque lo que se cuestiona es justamente de una prueba nueva, ¿no? Y no estoy relacionado a cosas de puro derecho, como dice la apelación. Entonces, lo debo tratar como un recurso de reconsideración y no como una apelación, ¿no? Pese a que el administrado no lo ha mencionado así. Entonces, esto, como les digo, siempre va a favor del administrado, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, obviamente este principio de informalismo, como su propio nombre lo dice, debe ser sobre cuestiones formales, no esenciales, ¿no? Y esto ya lo habíamos, esto de la esencialidad, ¿no? Ya lo habíamos visto en la sesión pasada cuando hablamos de la eficacia del acto administrativo y decíamos lo de errores materiales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema también. ¿Cuál es el siguiente? Principio, y de hecho es uno de los más importantes, ¿no? En la medida que no sucede lo mismo en lo que es la función jurisdiccional, como les estaba comentando, ¿no? Este principio de presunción de veracidad, que dice que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. ¿Por qué señalo que esto es diferente a lo que es la función jurisdiccional, lo que se da en la función jurisdiccional en el ámbito de la jurisdicción? Porque en el ámbito de la jurisdicción, lo que sucede es que las partes, a través de la carga probatoria, ¿no? Deben de demostrarle a la administración eh, cuál es la verdad, ¿no? La verdad de los hechos en una controversia. Entonces, quien pruebe de mejor manera, por decirlo así, va a convencer al juez, ¿no? Y entonces el juez se guía por lo que las partes le señalen, ¿no? Y en cambio, en la administración, en la vía administrativa no es así. La administración debe asumir que todo lo que le presente el administrado se presume verdadero, se presume que responde a la verdad de los hechos, ¿no? Ahora, esto tiene su corolario en el que vamos a ver un principio de fiscalización posterior, ¿no? Porque si no, pues todas las administraciones pues aceptarían cualquier cosa, ¿no? Entonces, se debe partir de este principio de presunción de veracidad, sí, ok, lo que me presenta el administrado yo lo debo asumir como verdadero, pero eso no obsta a que yo luego verifique la verdad de efectivamente que responde a los hechos, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando veamos el otro principio. Pero quiero que dejar establecido que la presunción de veracidad presume que los documentos de los administrados todos son verdaderos, responde a la verdad de los hechos. ¿Sí? Esto también quiero mencionar, está relacionado directamente con los procedimientos de aprobación automática, ¿no? En los procedimientos de aprobación automática, ustedes saben, basta que se cumpla con los requisitos establecidos en la norma o específicamente en el TUPA para que la autoridad verifique que sí efectivamente cumple con los requisitos y le otorgue, ¿no? Esa es la aprobación automática, no hay una evaluación previa, sino es una aprobación. Cumple requisitos, por el principio de presunción de veracidad, asumo que todos son verdaderos y lo apruebo, ¿no? Entonces, eso está relacionado con ese principio, con ese procedimiento administrativo en específico. Seguimos. ¿Cuál es el otro principio? Son 19. El principio de buena fe procedimental, ¿no? La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo en los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley, ¿no? ¿Qué más dice? Ninguna regulación de procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimiento, ¿no? Su propio nombre le explica el desarrollo de ese principio, ¿no? Es un tratamiento, es un comportamiento de ambas partes, ¿no? ¿Qué parte es la administración, el administrado, de actuar conforme a la buena fe, ¿no?
Y esto puede estar relacionado con el hecho de que muchas veces nos estamos quejando de la administración, que la administración no cumple con esto, el principio de legalidad, que no respetó, pero nunca vamos o nunca enfocamos también el detalle en el administrado, ¿no? O sea, sé que muchos de ustedes son funcionarios públicos, pero ustedes también actúan como administrados cuando tienen que hacer ciertos trámites, tienen que llevar procedimientos administrativos, ¿no? Ante otras entidades por temas personales, ¿no? Ya fuera de su función administrativa. Y pueden que se encuentre con esto, pero como les digo, la perspectiva también del administrado, o el administrado está cumpliendo eh, con sus deberes, como por ejemplo el que veíamos, ¿no? Yo administrado sé que la administración debe presumir que mis documentos son verdaderos y como es un procedimiento de aprobación automática, presento el requisito, así sea ya falso, no importa, pero que me den la autorización y ya luego, bueno, que me multen, ¿no? Entonces, como que eso de buena fe procedimental es por ambas partes, o sea, no es solo de la administración, sino también del administrado, ¿no? Y sí hay casos en los que los administrados, pues muchos, si son funcionarios, ustedes también ya saben, siempre quieren sacarle la vuelta, ¿no? A los requisitos, a los, este, a los trámites que sus entidades públicas ofrecen, ¿no? Es importante. Y bueno, este principio de celeridad, que dice que quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, ¿no? A fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable sin que ello releve a las autoridades de respeto del debido procedimiento o vulnere el ordenamiento. En palabras más simples, el principio de celeridad es que la administración se esfuerce por llevar a cabo sus actuaciones de manera céleres, como se menciona, y eficaces, eficientes, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir en un caso concreto, doctora? Quiere decir que las administraciones no deberían, ¿no? Pueden hacerlo, claro que pueden, pero no deberían decirle pues al administrado, ¿no? Tengo 30 días para resolver tu procedimiento, ¿no? Y tú me estás solicitando que te lo resuelva el día 20, todavía tengo 10 días, o sea, espérame esos 10 días, yo estoy entre plazo, el principio de legalidad, ¿no? Sí, es verdad, faltan esos 10 días, pero el principio de celeridad exige que la administración dote de máximo célere al procedimiento administrativo. Entonces, ya uno pues puede en una audiencia o en una entrevista que a veces los administrados tienen con los funcionarios y comentarles, ¿no? Como buena fe procedimental, el hecho de que, claro, no resuelvo tu procedimiento, estoy dentro del plazo, no puedo hacerlo antes porque tengo una carga de expedientes que sobrepasan, ¿no? La capacidad de esta entidad. Entonces, es por eso, ¿no? O sea, siempre la disposición, ¿no? No, como les digo, no es una obligación que la administración responda antes de plazo, pero bajo este principio de celeridad, de buena fe procedimental, la administración sí tiene que esforzarse por hacer todo lo necesario para que pueda salir, por ejemplo, el acto administrativo antes de que, antes incluso del plazo que tienen legalmente, ¿no? Porque muchas veces yo también he estado en entidades públicas, ¿no? Y sabemos que a veces se establecen la resolución de procedimientos, ¿no? O expedientes, ¿no? Por metas, ¿no? Y dicen, sí, tienen que por día contar o tienen que resolver, emitir, no sé, 10 resoluciones, ¿no? Por decir un número nada más, 10 resoluciones, ¿no? Y bueno, tú emites las 10 resoluciones y dices, ya, cumplí con la meta, entonces, como funcionario público, pues ya no tengo la obligación de desarrollar más, ¿no? Pero justamente como les digo, estos principios de celeridad, buena fe procedimental, de alguna manera exigen a la administración de siempre estar actuando. Obviamente ya si hay mucha carga de expedientes, ¿no? Ya pues es un caso distinto, ¿no? Pero si no es el caso, deberían actuar, por eso dije deberían actuar a la luz de estos principios, ¿no? Entonces es un tema también importante. ¿Qué otro principio tenemos? El principio de eficacia, ¿no? Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización, y esto es importante, no incide en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, ¿no? O sea, que no sean trascendentales, ¿no? Y no disminuyan las garantías del procedimiento ni causen indefensión a los administrados.
En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Otra vez, nos estamos refiriendo, al igual que el principio de informalismo, a las actuaciones o a los actos que no determinan trascendencia, ¿no? Que son formales, que se pueden subsanar de una manera que no influye en la decisión final, ¿no? Um, y eso es un primer concepto importante. El segundo concepto que deben rescatar de este principio es que se debe prevalecer la finalidad pública que busca o persigue el acto administrativo, ¿no? Es el principio de informalismo, ¿no? O sea, todos esos principios están tendientes a ese fin común, ¿sí? Bueno, seguimos eh, con el de verdad material. ¿No? El principio de verdad material, que nos dice que en el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aunque no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. Este párrafo es fundamental. ¿Por qué, doctora? Porque es otra vez una diferencia con el debido proceso. El juez no actúa de esta manera. El juez solo se basa en las pruebas o en los hechos que las partes le señalen y prueben, pero la administración pública no. A través del principio de verdad material, dice la autoridad administrativa debe verificar, o sea, tiene la obligación, sí, yo presumo como administración pública que los documentos que me presente el administrado son verdaderos, ¿no? Presunción de veracidad. Pero bajo el principio de verdad material no es que ya yo contenta me quede, o sea, como administración pública con eso, sino que me debo de asegurar de que efectivamente sea así, ¿no? Y ya eso lo vamos a ver que ese principio aplica, a diferencia del otro, en la aprobación automática, ¿no? En los procedimientos de evaluación previa, ¿no? Donde la administración ha dispuesto un plazo para el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, una diferencia más con lo que es el debido proceso en sede jurisdiccional. ¿Qué más dice este principio, no? En el caso de procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento puede involucrar también al interés público. Esto es lo que les comentaba de la flexibilidad que hay de algunos principios en los procedimientos administrativos trilaterales, específicamente porque hay una parte que va a decidir una controversia o sea, una controversia de dos partes, ¿no? Entonces, ¿qué dice respecto de los procedimientos trilaterales? De que pese a que las partes le otorguen o tengan el deber probatorio también, la administración, ¿no? Al decirle al tribunal administrativo, eso es lo que pasa, tengo estas pruebas, igual la administración, a través de este principio, tiene el deber de verificar y asegurarse la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este principio opera tanto para diferenciar lo que es la vía jurisdiccional, ¿no? Y la particularidad de la administración, y también que hay una flexibilidad o una particularidad en lo que son los procedimientos administrativos trilaterales. Es, es muy, es muy importante. Y bueno, pasamos a otro principio llamado el principio de simplicidad, ¿no? Principio de simplicidad, como su nombre lo dice, es simple, ¿no? Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, ¿no? Es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir, ¿no? Otra vez, este principio, todos los principios están relacionados entre sí, ¿no? No es que hay una aplicación solo único de un principio, ¿no? Siempre se relaciona con otro, ¿no? Y en este caso, pues, es que se exija, junto con el principio de razonabilidad, los requisitos, por ejemplo, que los trámites sean lo más sencillos posibles, ¿no? Por ejemplo, el tema de RENIEC, ¿no? RENIEC te puede solicitar una copia de DNI para un trámite, o sea, no, no tiene sentido, ¿no? O sea, no es razonable y no cumple con el principio de simplicidad, ¿no? O sea, está vulnerando el principio de simplicidad.
pero eso es, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? El principio de uniformidad. ¿Sí? Todavía no quiero dar la pausa para las intervenciones porque de repente me preguntan por cosas que todavía voy a decir más adelante, ¿no? El principio de uniformidad. La autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no serán convertidos en la regla general. Toda diferenciación deberá basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Esto está relacionado directamente con lo que estábamos viendo de manera anterior de los procedimientos administrativos estandarizados, ¿no? A través de la estandarización de procedimientos, lo que se busca es cumplir con este principio de uniformidad, ¿no? Justamente para establecer que ante trámites similares los requisitos tienen que ser similares. Es más, tienen que ser iguales, ¿no? A través de a través de este principio y a través de los procedimientos estandarizados, ¿no? Ahora, ¿qué más? Principio de predictibilidad o de confianza legítima. La autoridad administrativa brinda a los administrados, sus representantes, información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de tal modo que en todo momento el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. ¿Qué más dice? Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten por escrito decidan apartarse de ellos. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. Un ejemplo de la aplicación de predictibilidad de confianza legítima, doctora. A ver, en los procedimientos, ya lo van a ver con más profundidad cuando hablen sobre el procedimiento administrativo sancionador, se establece, ¿no? Como una, si no mal recuerdo, como un eximente de responsabilidad administrativa que la propia entidad haya hecho caer en error al administrado. ¿No? Entonces, qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿no? Yo estaba realizando, no sé, una actividad y pues solicité por temas de competenciales a la municipalidad la licencia, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera la licencia ya, por ejemplo, tengo un contrato de concesión para operar, no sé, bicicletas públicas en el distrito tal de Lima, ¿no? Pero luego me voy a la municipalidad y esta concesión fue otorgada, supongamos, por la Municipalidad Metropolitana de Lima, ya, ok, para operar todo Lima. Pero luego me voy a la municipalidad distrital de, no sé, una municipalidad distrital y me dicen, no, que esta actividad no la puedes realizar, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción, una predictibilidad, una vulneración al principio de predictibilidad, porque si la administración uno me dice que sí puedo abarcar todo el ámbito y luego la administración 2 el ámbito específico, no me deja, entonces hay una falta de, oye, pero si ya, como digo, el Estado es uno, unitario, se debe entender como uno, hay una contradicción y una vulneración a este principio de predictibilidad. ¿Por qué? Porque dice que el administrado en todo momento debe tener comprensión cierta sobre todos los requisitos, los trámites, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Que debe ser congruente con las expectativas legítimas. Obviamente, si ya me están dando el contrato de concesión, que miren, les he puesto que son de diferentes municipalidades, pero puede incluso ser de la propia municipalidad, pero como diferentes gerencias me lo dieron, hay una falta de predictibilidad ahí, ¿no? La gerencia me dio el contrato de concesión, pero otra gerencia me dice, no, no puedes tener la licencia para operar porque X temas, ¿no? Entonces es como, oye, pero si ya me dicen un contrato de concesión, yo espero de tu actuación, tengo una expectativa legítima de que me vas a dar la licencia para operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se rompe o se vulnera este principio de predictibilidad de confianza legítima. ¿Eh? Bien, tenemos lo que es ahora el principio de privilegio de controles posteriores, ¿no? Y esto está relacionado, como les había comentado también, con el principio de verdad material, ¿sí?
¿Qué dice este principio? Dice, la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose a la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, ¿no? El cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz, ¿no? Eso es lo que hablábamos, ¿sí? Ok, yo administración pública o yo administrado, sé que la administración tiene que, en un requisito, en un procedimiento de aprobación automática, recibirme todos los documentos, pero sé que estoy sujeto a que posteriormente a eso, ok, aprobación automática, presento requisitos, me dan el acto administrativo, la autorización. Sé que luego la administración puede hacer un control posterior para verificar que efectivamente lo que presenté en su momento, ¿no? Buscar la verdad, como hablábamos, está conforme al ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, no es que sea pues algo que ya exima o de responsabilidad, ¿no? Por parte de la administración, de, ok, como tengo este principio de aceptar los documentos de los administrados, no quiere decir que pues yo luego como administración pública no tenga la obligación de este control posterior, ¿no? Sí quiero también señalar que este principio o este privilegio de control posterior está en base a la discrecionalidad, ¿no? Y, por ejemplo, un tema súper claro pasa en la administración pública en temas tributarios, ¿no? Tú declaras y luego la administración tiene esa potestad de verificar que efectivamente lo que has declarado corresponde con la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así cualquier procedimiento de aprobación automática, por ejemplo, puede ser fiscalizado de manera posterior. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? El principio del ejercicio legítimo del poder. La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general, ¿no? ¿Qué quiere decir este principio? O quiere evitar el abuso del poder. El abuso del poder cuando, especialmente en los casos donde opera la discrecionalidad administrativa, ¿no? Donde la administración, dentro del margen de la legalidad, del ordenamiento jurídico, puede tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde lo que se quiere con este principio es que se ejerza un uso legítimo del poder, ¿no? Que no se abuse, no hay un abuso de poder. Bien, me parece que sí, ya estamos terminando con los principios. Este es el principio de responsabilidad, el principio que nos pasa como administrados, ¿no? Usualmente, pero que no hemos desarrollado en nuestro ordenamiento, no es un mecanismo que lo hayamos activado. No digo que no existan, sino que no es algo tan usual, ¿no? No es algo tan masivo como cualquier otro procedimiento. ¿Y qué es? La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ¿no? Es cuando la autoridad administrativa tiene el deber de realizar cierta actuación y pues causa un daño, ¿no? Al administrado, y el administrado pues debería, a través de un proceso contencioso administrativo, o podría en todo caso solicitar la responsabilidad de la administración y bueno, la indemnización correspondiente, ¿no? Pero como digo, no sé si hay alguien perjudicial, pero son muy pocos los casos, en comparación a los casos que tiene el Poder Judicial en general, que se tratan sobre responsabilidad de la administración pública. Y bien, me parece que sí, ese es el último principio, el 19, principio de acceso permanente. La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante ellas para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación y acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, ¿no? Sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Este principio tienen lo importante, o más bien tenemos que señalar de este principio, que no es el principio de acceso a la información pública, ¿sí? Justo en la última línea se señala. Este principio está relacionado solamente al administrado
y que tiene un procedimiento administrativo con una entidad pública. En cambio, el de acceso a la información pública no necesariamente se tiene que encontrar en un procedimiento, o sea, puede ser cualquier administrado, cualquier ciudadano que quiera, pues, solicitar información, ¿no? Acceso permanente, este principio está específicamente vinculado a quienes tienen un expediente abierto, ¿no? O bueno, cerrado también, pero que haya sido parte del procedimiento que está llevando con la administración pública, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo de acceso a la información pública y acceso permanente, que el acceso permanente está relacionado directamente con un procedimiento en el que el administrado es parte. En el acceso a la información pública, no necesariamente. Yo puedo pedir información, cualquier información pública, de que tenga carácter público la administración, ¿no? Pero eso son supuestos distintos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se regula tanto al administrado como tercero, por el acceso a la información pública, y al administrado como parte del procedimiento, ¿no? Se refuerza ese deber de la administración. Entonces, ¿cómo concluye este artículo de los principios? Que los principios señalados servirán también de criterio interpretativo, como estábamos señalando que decía la doctrina, ¿no? Para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las reglas del procedimiento, ¿no? Entonces, cuando tengamos alguna duda pues, o queremos interpretar cierta regla de un procedimiento administrativo, nos remitimos a los principios, ¿no? Sirven también como parámetros para la generación de otras disposiciones de carácter general, ¿no? Eso se refiere, cuando dice parámetro y disposición de carácter general, a las reglamentaciones que pueden hacer las administraciones públicas respecto de un procedimiento administrativo especial. ¿Y para qué más? Para suplir los vacíos en el ordenamiento administrativo, ¿no? Como ya dijimos, esta relación de principios no tiene carácter taxativo, es decir, no es una lista cerrada, ¿no? Es una lista abierta. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bien, esto fue principios. Nos faltan varios cuadros, pero no se preocupen porque no tienen tantas laminillas como estos. Así que sigo avanzando, voy a dar paso a la palabra, no se preocupen, pero quiero terminar todavía con algunos temas, ¿no? Bueno, secuencia del procedimiento administrativo que es constitutivo, ¿no? Se produce con la presentación de una solicitud del administrado, ¿no? Y la administración debe tramitar el procedimiento hasta su culminación, ¿no? Es un derecho básico. Revisión, solicitado por un particular para eliminar o alterar un acto controvertido. ¿Qué pasa? Solo para que lo tengan en claro y para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, cuando yo ya tengo un acto administrativo, ¿no? Y quiero cuestionarlo, quiero cuestionar ese acto administrativo, ustedes saben que puedo pues, poner, por ejemplo, un recurso de reconsideración, interponer o un recurso de apelación. Entonces, cuando interpongo ese recurso, se genera un nuevo procedimiento. Y este nuevo procedimiento, que es llamado recursivo, tiene que cumplir con los mismos principios que estamos hablando de que se debían cumplir en el procedimiento anterior, ¿no? Que fue origen del primer acto. Y pues ya como saben, este segundo acto administrativo, que sería como que la decisión de la apelación, ¿no? También tiene que cumplir con los requisitos de validez. Entonces se refiere a eso, ¿no? De que pese a que es por ejemplo, una apelación, no quiere decir pues que ya los principios administrativos de procedimiento ya no aplican porque se trata del acto primero. No, o sea, se genera un nuevo procedimiento cuando se recurre, ¿no? Por ejemplo. Y también, ¿qué pasa? En ejecución, la ejecución forzosa de la resolución administrativa, ¿no? Tiene requisitos, bueno, ya en la norma especial, que también lo van a ver cuando vean en la sesión de conclusión de procedimiento y tema de la ejecución, ¿no? Que no es materia, pero lo dejo en claro y anotado, ¿sí? Clases. Clases de procedimiento administrativo que están regulados aquí en el artículo 32 al 39 del TUDE LEPAG y pues son de dos, ya aprobación automática y evaluación previa. Ya le hemos estado conversando a lo largo cuando hemos visto los principios, ¿no? La aprobación automática basta, bueno, la solicitud considerada como aprobada, ¿no? Desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, ¿no? Y claro, siempre que cumplas con los requisitos, ¿no? Está sujeto a una fiscalización posterior y lo que hayamos hablado de que está relacionado con el principio de presunción de veracidad, ¿no? Que ya lo hemos repetido.
Y cuando se requiera de la expedición de un documento, el plazo máximo para su expedición es de 5 días hábiles, ¿no? Si es que tú necesitas un documento que compruebe de manera más clara o de manera formal, ¿no? Que diga sí, se tiene, se autoriza tal persona o tal persona jurídica, ¿no? Tal tema, ya lo puede solicitar la administración y tienen la obligación de un plazo de 5 días hábiles darte esa constancia, ¿no? Y quién determina los procedimientos sujetos a aprobación automática, la PCM puede hacer, ¿no? Aquí hay cierto debate en la doctrina administrativa, no solo nacional, sino a nivel internacional, sobre los procedimientos de aprobación automática, porque dicen, en realidad es un procedimiento administrativo, o sea, porque no hay, dicen, ¿no? No hay una secuencia de lo que estábamos hablando de actos de administración interna, no hay una secuencia de actos materiales, actos de trámite, o sea, simplemente es la presentación de requisitos y se aprueba. O sea, aquí no estamos hablando de un procedimiento administrativo, ¿no? Eso es a nivel doctrinario, ¿no? O sea, es una discusión de, es verdad, o sea, hay un procedimiento administrativo en realidad, pero nuestro ordenamiento jurídico lo considera como tal. Entonces, como les mencioné, al considerarlo como un procedimiento administrativo, la consecuencia es que se le apliquen todas las reglas del procedimiento administrativo. Obviamente las reglas que estén relacionadas a su naturaleza, ¿no? Porque acá no va a haber pues, el plazo máximo para eh, resolver, ¿no? Un procedimiento, ¿no? De 30 días, ¿no? No hay ya esas particularidades, pero por ejemplo los principios son totalmente aplicables a la aprobación automática, ¿no? De hecho, la norma lo estableció así justamente para salvaguardar y que no haya dudas de que los principios son aplicables también a ese tipo de procedimientos, ¿no? ¿Y cuál es lo otro? Evaluación previa. Es que un procedimiento que tiene un plazo, ¿no? Y que está sujeto, pues, a los silencios negativos, positivos, ¿no? Pero sí a la conclusión del procedimiento, ¿no? ¿Qué más? Donde la petición considerada aprobada, si vencido el plazo, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente, ¿no? No obstante ello, dice, venció el plazo, el administrado puede presentar una declaración jurada, ¿no? Una resolución aprobatoria ficta, la solicitud o trámite iniciado. ¿Qué más? No es necesario un pronunciamiento o documento para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, ¿no? Y fiscalización posterior y presunción de veracidad, también relacionado porque es algo inherente a la administración, ¿no? La administración puede, como les dije, la fiscalización posterior es una actividad discrecional de la administración, es una potestad, perdónenme, una potestad de la administración discrecional, que si decide hacerlo por razones de interés general, resguardar, ¿no? El interés público, lo puede hacer, ¿no? Entonces, la evaluación previa está también sujeta a eso. Bien, ya nos quedan estos tres cuadros, ya vamos terminando para luego abrir también el tema antes de ver el de simplificación y barreras. ¿Sí? Las TICs y el procedimiento administrativo, ¿no? ¿Qué son las TICs? Como habíamos dicho, es la tecnología de la información y las comunicaciones que ahora se está implementando en todo lo que es la administración pública, ¿no? De hecho, hay muchas normas ya ahora más desarrolladas, gobierno digital, todo lo que es notificaciones electrónicas, o sea, ya cada vez más nos estamos eh, modernizando, está dentro también como parámetro de la modernización del Estado, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de las TICs, ¿no? Y ahora del procedimiento administrativo, sí, podemos decir es bueno, que no genera muchos beneficios, pero hay dos temas importantes que se tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son? El primero es la inversión que tiene que realizar la administración pública para ejercer de manera adecuada la implementación de esto. Y lo segundo, ok, invierto en estos sistemas, por ejemplo, pero ¿qué más? Falta el tema de la capacitación. No se gana nada si solo se invierte y no se capacita a los funcionarios públicos, ¿no? De manera obligatoria, ¿no? Y es algo pues inherente, ¿no? Cómo esperamos que se implemente un nuevo sistema cuando como funcionarios públicos no nos explican de cómo funciona? O sea, de hecho, esa no explicación, esa no capacitación que se pueda recibir,
se pueden pues vulnerar una serie de derechos de los administrados y la vulneración a los principios, ¿no? Que hemos estado viendo. Y de hecho pasa, ¿no? En la realidad no estamos exentos de eso. Entonces, ¿qué hay sobre las TICs del procedimiento, ¿no? Eh, o sea, ya la doctrina ha manifestado y dice que en el Perú, ¿no? Como parte de la implantación de gobierno electrónico, se está llevando a cabo un proceso de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, con la finalidad de que los ciudadanos puedan relacionarse con las entidades de la administración pública por vía electrónica para presentar escritos, recursos y quejas, realizar pagos, recibir notificaciones, cuando este medio es aceptado, ¿no? O solicitado por el administrado, como lo vimos en la clase de notificación, no acceder a información administrativa, a expedientes, a conocer el estado de los mismos, ¿no? Evitar la presentación reiterada de documentos que ya obran en poder de la administración pública, ¿no? Principio de informalismo, interoperabilidad, ¿no? Entre otros. En el Perú se está dando las condiciones legales para otorgar la validez al procedimiento administrativo tramitado electrónicamente. Sí, ok, condiciones legales, pero como les digo, el tema de la inversión y el tema de la capacitación ya es un tema, ese tema no solo tiene que ver netamente con lo jurídico, ¿no? Sino también con un tema de gestión pública, un tema de también política, ¿no? ¿Qué tanto y en qué entidades, en qué medida, ¿no? Entonces, tiene que ver con presupuesto público, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero que es importante el tema de procedimientos justamente para salvaguardar los derechos de los administrados y para no vulnerar ni una serie de principios, ¿no? ¿Qué más, no? Dice, en este contexto se han expedido diversas disposiciones que modifican la ley de procedimiento administrativo, estableciendo el marco jurídico para el uso de los procedimientos administrativos electrónicos, ¿no? Sí, ya la ley de procedimiento no desarrolla de manera profunda, pero sí hay alguna referencia, pues, a lo que son correos electrónicos, expedientes electrónicos, ¿no? Que como les digo, incluso lo vimos en la clase en la sesión pasada, todavía en el tema de notificaciones está regulado el tema del telefax, ¿no? Este tema, estos medios que ya a la actualidad pues no se utilizan, ¿no? Entonces, este tema sí es para dar que abrir a debate, ¿no? Porque incluso algunos de ustedes me pueden decir, doctora, pero ¿qué pasa con los administrados que no cuentan con acceso a Internet, que no cuentan con ni siquiera con un lugar, ya acceso a internet en su domicilio, ni siquiera tienen, pues, en los lugares más alejados no hay, pues, ni una computadora, una cabina de internet, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Y aún así, teniendo, pues, el acceso al internet no garantiza la salvaguarda de los derechos, porque no es que todas las personas manejemos la tecnología, ¿no? Más que todas las personas que no tienen día a día el uso de esas tecnologías. Entonces, como les digo, ya es un tema que abarca no solamente estrictamente lo jurídico, sino también tema de gestión pública, temas políticos, incluso temas sociológicos por ese tema de que hay algunas personas que no pueden tener el acceso, ¿no? ¿Qué más? Que como consecuencias de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo mediante los decretos 1272 y el 1452 en el 2016, que modificó la LEPAJ, ¿no? Dice, se mejoró la normativa referida a la notificación electrónica para la simplificación de los procedimientos y creó el marco jurídico para la creación de procedimientos administrativos electrónicos, ¿no? Entre otras medidas. Ese decreto legislativo se aprobó, bueno, perdón, se aprobó también lo que es la ley de gobierno digital que les mencionaba con el objeto de establecer el marco de gobernanza de gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura, interoperabilidad, seguridad. Lo que quiero mencionar aquí es que se añade ahora un reto más grande para la administración pública en temas de gestión, ¿no? Y es el tema del uso de la inteligencia artificial. Ya es un tema tendencia en lo que es el derecho administrativo y cómo la administración pública no puede quedarse atrás, ¿no? Ya muchas empresas privadas, el ámbito de los particulares ya están utilizando lo que es la inteligencia artificial para hacer más eficaces, eficientes sus procesos, ¿no? Entonces, la administración pública, ¿cómo se va a adecuar?
a este sistema, ¿no? Ya entonces no solo es la incorporación o el nuevo realizar hora de la administración, de por ejemplo llevar un procedimiento administrativo electrónico, ¿no? Con los problemas que ya hemos estado conversando, sino ahora cuál es el uso de la inteligencia artificial o cuál es la implicancia de la inteligencia artificial, en qué medida, de qué se puede encargar la inteligencia artificial, ¿no? Son temas de nuevas tendencias del derecho administrativo muy interesantes porque, como les digo, están implicados en los procedimientos administrativos la obtención de un acto administrativo que resulta ser pues de interés público, ¿no? Recordemos que el acto administrativo tiene como uno de sus requisitos de validez la finalidad pública. Entonces, esto de público es lo que nos hace pues tener que poner sobre la mesa este tema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más decimos sobre las TICs y el procedimiento administrativo? Ya ahí les cito un decreto supremo donde podrán revisarlo, que de hecho lo van a ver también en la sesión ya con más amplitud, que es sobre la política de modernización de la gestión pública, ¿no? ¿Y qué habla de ese tema? Que ahí se debe implementar un gobierno electrónico, o sea, ya un gobierno, ya no estamos solo hablando de un procedimiento, ¿no? Sino un gobierno. Y este gobierno electrónico se refiere al uso de esas tecnologías, ¿no? En los órganos de la administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, ¿no? Orientar la eficacia, o sea, todo esto está relacionado a fortalecer, a reforzar y a salvaguardar, esa es la finalidad, ¿no? Los principios que rigen el procedimiento administrativo y en general las actuaciones de la administración pública, ¿no? Pero no está exento, pues, de todos los problemas que estamos conversando. Y bueno, finalmente, ¿qué dice el profesor, gran jurista de Derecho Administrativo José Este Pardo, con quien tengo la oportunidad y de siempre estar conversando con él cuando se dan los programas de especialización en la Católica, que los medios de comunicación y los soportes documentales electrónicos se han venido incorporando, ¿no? De manera progresiva en las relaciones con las administraciones públicas y dice, ¿no? Y por supuesto a los procedimientos administrativos, ¿no? En la tramitación del procedimiento, la utilización de estos medios electrónicos puede aportar muchas ventajas en orden a la celeridad y la simplificación, pero puede suponer en algunos aspectos una regresión en los avances conseguidos, sobre todo en el antiformalismo, ¿no? Con el que se ha venido configurando el procedimiento administrativo y en general la relación con la administración, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué señala esto? Porque no sé si ustedes recuerdan que, bueno, hasta ahora, ¿no? A veces en algunas entidades no se tiene implementado esto, que ya hay un sistema para que los ciudadanos respecto de cierta entidad con cierto procedimiento puedan empezar sus o iniciar sus procedimientos administrativos por medios electrónicos, ¿no? A través de casillas electrónicas, a través de esos medios. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, se establece un límite para la presentación de las solicitudes, ¿no? Que solamente puede ser en horario laboral de la administración, o sea, desde las 8:30 hasta las 4:30. Pasado el plazo, si presentas la solicitud, la denuncia, el escrito, los descargos, las 5 o 6 de la tarde se va a considerar como del día anterior, ¿no? Ya muchas entidades empezaron así, pero ya muchas entidades están revertiendo eso, ¿no? Porque eso no, pues, es algo a favor de los administrados. Y con el tema de la pandemia, pues eso se intensificó y se dio más razonabilidad, ¿no? De que con que lo presentes antes de las 23:59 de la noche, pues se va a considerar como que fue presentado ese día, ¿no? Y eso es importante para el conteo de los plazos, ¿no? Que rigen los procedimientos y para la vía recurrir, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere José Estepardo, que sí, puede ser una herramienta el uso de tecnologías, ¿no? Para salvaguardar y hacer más eficiente la actuación de cada uno de los administrados, pero que finalmente también hay que agarrarlo con pinzas y hacerlo razonable, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir respecto de las tecnologías de la información, que puede ser ampliado también cuando veamos el tema de gestión pública, ¿no? Ahora, eh, costos y costas, ¿no? Del procedimiento. Lo que tienen que tener en claro de ya todos esos artículos para no leerlos porque son bien específicos y les resumo, es que debe tenerse en claro, ¿no? Por parte tanto de la administración como parte de los administrados,
que los procedimientos administrativos conllevan costos, ¿no? Porque a veces dicen, oye, pero ya yo pago impuestos para que la administración pública funcione, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pagar una tasa para un cierto procedimiento? Si ya con mis impuestos debería bastar, ¿no? Y sí, y justamente el análisis del cobro de estas tasas, bueno, lo realiza pues la PCM, ¿no? A través de un análisis económico, de razonabilidad, ¿no? Y que establece que, por ejemplo, se evalúan cuánto tiempo un funcionario público invierte en la resolución o el análisis de ese tipo de licencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso es que hay diferentes tasas para diferentes tipos de procedimiento y no es que pues a la administración pública se le haya ocurrido, ¿no? Ah, bueno, por este procedimiento pues son unos 20 soles, no, y este procedimiento como son para empresas más caras, unos 150. No, o sea, hay una lógica detrás. Y si no lo hay, pues es ilegal, debería serlo, ¿no? Debería haber todo un análisis de por qué cierta tasa tiene ese precio, ¿no? Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta, al menos de este apartado, ¿no? Que es la importancia. Y aquí también hay un tema que no lo quiero dejar de mencionar, es el tema de la importancia de los TUPA, ¿no? De los textos de procedimientos administrativos, los textos únicos administrativos, donde pues todos conocemos, ¿no? Que son los cuadros, ¿no? Donde se establece el órgano responsable, cuánto dura el procedimiento, cuánto va a costar el procedimiento, ¿no? Todo esto en el marco de darle predictibilidad, confianza legítima al administrado cuando concurra o quiere iniciar un procedimiento administrativo, ¿no? Acuérdese que los TUPAS no son normas, ¿no? Son formas que apoyan a la administración, pero no son normas per se, ¿no? Entonces, es la importancia de esos TUPA porque se establece y se da predictibilidad al administrado, como por ejemplo en el tema de los costos y de las tasas, ¿no? A ver. Bien, aquí sí, y ya antes da, bueno, antes de ir al tema de simplificación administrativa, barreras burocráticas, para que no se nos pase el tiempo, es algo bien puntual, claramente, porque, como siempre les digo, en realidad también les dije la sesión pasada, eso es lo excelente del derecho administrativo, que se puede pues analizar toda una materia de estudio de ciertas categorías, ¿no? Y pues nos va a tomar mucho tiempo si nos vamos a detalle en estos temas, pero no vamos a dejar de mencionarlos. Y antes de eso, sí quiero dar el uso de la palabra, bueno, a las preguntas que puedan tener para absolverlas y ya luego terminamos con el tema de simplificación y barrera, ¿no? Pero hasta donde hemos visto, que es principio, secuencia, procedimiento administrativo, quedo atenta a sus preguntas y claro, que se ciñen pues a lo relacionado a procedimientos y no ya procedimientos sancionadores que lo van a ver en una sesión ya más amplia, ¿no? Porque se aplican otros principios también. Así que, estimado Ryder, por favor, agradecería tu apoyo para quedar atento a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Como nos dice Magda, muy claro y conciso. Gracias por la ponencia. Y sí, doctora, cada vez muy felices nosotros con usted y los participantes también. Ya saben la modalidad. Tener activo su cámara, levantan su manito, por ejemplo, yo levanto mi manito sobre procedimiento administrativo. Tengan en cuenta, todavía no vamos al sancionador, vamos paso a paso. Si tienen alguna pregunta, si no, leo lo que dice Diana. Doctora, ¿qué opinión le merece lo referente a la casilla electrónica? A ver, sigue. Casilla electrónica, que diferentes entidades vienen exigiendo que las empresas tengan, similar a lo que ponen en el Poder Judicial. Gracias. Ya, perfecto. Gracias a la pregunta. Como mencioné, el tema de casilla electrónica pues está vinculado directamente a un tema de gestión de la modernización del Estado, ¿no? Un tema de gestión pública. Em, mi opinión personal es que yo estoy a favor de toda la modernización en temas de tecnología de la información, ¿no? Pero como mencioné, este tema pues no es solamente uno, no es solamente establecer el marco jurídico, porque podemos tener una ley de gobierno digital excelente, sí, con críticas para mejorarla, pero si no hay atrás un planeamiento de inversión y de capacitación a los funcionarios, las casillas electrónicas pues no van a servir de nada.
Y justo en la sesión pasada, ¿qué es lo que habíamos comentado, ¿no? Que algunas administraciones públicas, no voy a mencionar cuáles ya, porque de repente sé que igual no es la decisión, que depende de algunos funcionarios que me pueden estar viendo de ciertas entidades, pero hay entidades pues que establecen sistemas muy confusos, ¿no? Entonces, eso por más de que el administrado esté familiarizado con la tecnología, a veces las plataformas no son amigables, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que se está vulnerando o se está afectando son los derechos de los administrados, ¿no? Entonces, en resumen, la respuesta a esa pregunta es que las casillas electrónicas son beneficiosas, se enmarcan dentro de lo que es la modernización de la gestión pública, pero debe ir acompañado con el tema de la inversión, ¿no? Y con el tema de la capacitación. Eso sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. Nos dice Diana, el principio de predicibilidad también aplica para los criterios tomados por un comité de selección en un concurso público de méritos. Gracias. Gracias. No, en primer lugar, porque cuando hablamos de concurso público de méritos, no estamos en un procedimiento administrativo per se. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo es la relación, recuerden, entre la administración pública y el administrado, como un particular, un ciudadano. En el supuesto que ustedes bueno, que me coloca específicamente la participante, estamos dentro de la organización de la propia entidad. Entonces, y ya de un funcionario con el Estado, ¿no? En el Estado como empleador, ¿no? Y el funcionario como empleado. Entonces, como es un concurso de méritos, ahí sí no aplican estos procedimientos, estos principios, ¿no? Porque no estamos en la relación, como les digo, con un particular, ¿no? Y eso no quiere decir, pues, que las administraciones públicas no puedan ser consideradas como administradas en un procedimiento administrativo, ¿no? Porque, y eso va más ya de cara a los procedimientos administrativos trilaterales, ¿no? En aquellos procedimientos, por ejemplo, hay una controversia entre una administración pública y un administrado y hay un tribunal administrativo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí se va el supuesto de que la administración pública actúa como un administrado, ¿no? Pero en tema de concurso de méritos, ahí sí no aplica, o sea, porque como te comento, ya es un tema interno de gestión de la propia entidad y no con un particular en una relación de la que estamos partiendo, ¿no? Eso también era un tema bien importante que tener en cuenta. Muchas Ya. gracias, doctora. Nos dice Manuel Antonio. ¿Qué opinas sobre la inserción, sí, de las IAs como, como complementación a la TIC para mayor eficacia de los procedimientos administrativos? Gracias. Gracias, Manuel. Es un tema que cada vez se va complejizando, ¿no? Primero hablábamos de las TIC, de las tecnologías de la información, ¿no? Que eran, por decirlo de alguna manera, de manera muy general, no soy especialista en temas de inteligencia artificial, de las IAs, pero el tema de tecnología, pues, es implementar sistemas, ¿no? En la administración pública para hacer todo electrónico, por decirlo así, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Las inteligencias artificiales, las IAs, ya están más vinculadas y hay toda una discusión que se está dando a lo largo, o sea, en varios países, ¿no? No es un tema que se presenta solo en el Perú, se presenta en España, con que compartimos el sistema jurídico, ¿no? Y ya allá, por ejemplo, ya se han emitido resoluciones, no solo hechas por inteligencia artificial, ¿no? Sino resoluciones que se pronuncian en España, por ejemplo, sobre, oye, las inteligencias artificiales pueden, ok, no van a tomar decisiones, pero pueden encargarse de procesos automatizados, ayudar a la administración, no a tomar la decisión, pero sí a ordenar información, de alguna manera seleccionar, ¿no? Lo que presenten los administrados y pues vas a encontrar posiciones distintas de que algunos te digan, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Porque en la medida de que no va a, la inteligencia artificial no va a decidir sobre algo, o no va a emitir una decisión final, está bien, ¿no? Está dentro del marco, pero vas a encontrar otras posiciones que te digan, no, en realidad ya hacer una inteligencia artificial
no es que se trate de un proceso automatizado, ¿no? Sino ya de que se le está aplicando un criterio, ¿no? De la persona que lo configura. Y el problema ya va a venir en eso, porque estas inteligencias artificiales van a ser beneficiosas o no, dependiendo de cómo se programen. ¿Y quiénes lo programan? Los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos estamos bajo sesgos que pueden hacer pues que la inteligencia artificial pueda seleccionar cierta información y descartar otras en base a un criterio que nosotros coloquemos, ¿no? Le definamos. Entonces, vas a ver que ese tema pues está en discusión, ¿no? Mi opinión en particular sobre esto, como mencioné con las TICs igual, es que yo estoy a favor, ¿no? De que se implementen, pero de que sí se tenga en cuenta el alcance y los límites, ¿no? No, que nunca sobrepasen, que no trastoquen las actividades son las funciones propiamente que el Estado y que un ser humano y no una inteligencia artificial puede realizarlo. Y sí, está relacionado directamente a los procedimientos administrativos y más que todo en materia, por ejemplo, sancionadora, ¿no? Porque se le dice a las inteligencias artificiales, calcúlame la multa, por ejemplo, en función a la razonabilidad y tú colocas ahí como una fórmula de razonabilidad, ¿no? Pero como les digo, eso está lleno de sesgos de seres humanos que pueden ser trasladados a estas inteligencias artificiales. Entonces, ¿qué es lo que finalmente se vulneran? Los principios que hemos anotado y estudiado el día de hoy, ¿no? Eso es. Muchas gracias, doctora. Y los participantes que aún no se han matriculado pueden dejar su número de celular a través del chat que mañana me estoy comunicando con ustedes. Y doctora, nos dice Diana Ruiz. Si en la ley especial reglamento de la ley de la Contraloría se establece un supuesto de atenuante, pero en la ley de procedimiento general se señala el mismo supuesto como eximente, ¿cuál se aplica? Gracias. Gracias. Bien, solamente para partir del hecho de que cuando hablamos de atenuantes, eximentes, estamos refiriéndonos a lo que son procedimientos administrativos sancionadores, ¿sí? Si es que hay, me parece, bueno, no me han dado el dato específico de qué, cuál es porque en la ley de procedimiento administrativo general se señala varios atenuantes y varios eximentes, ¿no? Entonces, lo que yo primero haría, más allá de que tenemos en claro que lo que se aplica es la norma común, ver la naturaleza de ese atenuante que se regula, me dicen en el reglamento de la Contraloría, ¿no? Y ver cómo calza en la ley de procedimiento administrativo general. ¿Cómo calza en el sentido de que lo que yo creo que ha ocurrido es que hay ha existido una mala técnica legislativa, ¿no? Y se ha regulado algo como atenuante cuando en realidad es eximente, ¿no? Pero es como un error en la calificación, o sea, ya se tiene que ir a la naturaleza de ese supuesto atenuante porque al parecer, por lo que me comentas, está regulado como un eximente, ¿no? Entonces, entre una norma, acuérdense también el hecho de que solamente podría ganar la ley especial ante la ley común siempre que sea más beneficiosa al administrado. Si no es beneficiosa, y en este caso es así, ¿no? El atenuante te puede reducir, por ejemplo, la multa, la sanción, pero no te va a eximir de ella. Entonces, ¿qué es lo más beneficioso para el administrado? Al fin y al cabo es el eximente. Entonces, se tomaría, mi opinión es que se tome como eh, lo que dice la norma común, que es la ley de procedimiento administrativo general, sin perjuicio de efectivamente ver específicamente cuál es el supuesto, ¿no? Y establecer la naturaleza. Esa sería la solución. Muchas gracias, doctora. Lo demás preguntas si son temas de procedimiento administrativo sancionador, por lo que no serían referente a esta clase. Doctora, quedo a su disposición. Perfecto, sí, solamente me falta terminar un cuadrito de simplificación y barreras burocráticas, pero no quiero dejar de comentarles que sí entiendo que los casos más donde se pueden aplicar todos esos principios es en los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y ustedes van a advertir cuando vean ya procedimiento sancionador que hay una serie de principios especiales, pero ello no obsta, no que se apliquen estos procedimientos, sino que se han adecuado, se han sumado principios que son específicamente para el sancionador. Por eso es que comencé diciéndoles que los principios
de procedimiento administrativo son generales para cualquier procedimiento, ¿no? Y más si está en una norma común como de todo de la ley de procedimiento. Y además, otro tema también que deben recordar es que tanto el procedimiento administrativo sancionador como el procedimiento trilateral son procedimientos especiales del procedimiento administrativo general y común, ¿no? Entonces, son como particularidades. Entonces, si lo general establece estos 19 principios, sí se aplican también a estos procedimientos especiales. Ya cada procedimiento especial va a tener sus particularidades como el sancionador, ¿sí? Pero bueno. Eso lo van a ver ya con más detalle cuando vean sancionador. Quiero solamente terminar en estos 5 minutos, ¿no? Mencionando algunos temas de simplificación administrativa, ¿no? Que ya hemos estado comentando también a lo largo de la sesión, ¿no? Tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, ¿no? Y se ha regulado, hay un decreto legislativo específico que es el 1246 y luego el 1310, que están regulando el tema de simplificación, ¿no? Estableciendo qué requisitos ya no son obligatorios, qué tiene que hacer la administración pública para simplificar sus procedimientos, ¿no? ¿Cuál es la competencia de la PCM en la simplificación? El de asesorar en estos temas, ¿no? Y evaluar los procesos de simplificación, ¿no? Al interior de las entidades, ¿no? En este marco que también tiene potestad para estandarizar procesos. Ahí, cuando estandariza, hace la simplificación administrativa, porque dice, oye, este requisito no es razonable, que por costo, tiempo, y así va evaluando y va simplificando el procedimiento, ¿no? Y competencias de la CEF del INDECOPI, también tiene competencias de fiscalizar a las entidades que cumplan con las normas de simplificación administrativa y sus procedimientos administrativos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se aplica esto cuando ahora veamos el tema de la eliminación de barreras burocráticas. ¿Sí? Barreras burocráticas. Solamente para dejar anotado, las barreras burocráticas se regulan, tienen una regulación muy especial en el decreto legislativo 1256. ¿Sí? En ese decreto legislativo se establece cuál es el procedimiento. Primero, qué es una barrera burocrática, cuál es el procedimiento, qué análisis se requieren para ver si una barrera, o sea, si es un requisito, cobro, ¿no? Exigido por la administración, constituye una barrera burocrática, ¿no? Lo que les debo mencionar de esto es que las barreras burocráticas y este tema es un invento peruano. O sea, no ocurre en otros ordenamientos jurídicos, no existe en otros ordenamientos jurídicos una figura así. De hecho, es una figura que nos ha servido como un tipo de control adicional al que ya habíamos, del que ya tenemos. Ahora le voy a mostrar cómo, pero quiero que sepan que sí es una buena práctica de que hasta el Indecopi, ¿no? Y bueno, acá dice, ¿no? El Indecopi puede ordenarla en aplicación de barreras burocráticas, ¿no? La sola calidad de exigencia, esto es, ¿no? Requisito, limitación, previsión y cobro no implica necesariamente carácter ilegal su carencia de razonabilidad. ¿Por qué? Las barreras burocráticas lo que analizan o tienen dos análisis para determinar si efectivamente es una barrera es que primero sea legal, ¿no? Y dentro de la legalidad hay varios análisis legalidad competencia, la legalidad relacionado con el tema de la territorialidad, o sea, hay muchos temas dentro de la legalidad. Si es que cumple y se hace el check, ¿no? Sí, es legal esta supuesta barrera, vamos a ver si es razonable, ¿no? Y puede que ya que se diga barrera, exigencia, requisito cobro, pueda ser irrazonable. Entonces, es legal, pero irrazonable. Hay otras barreras que pueden ser ilegales y cuando ya son ilegales por falta de competencia, por ejemplo, ya ni siquiera se pasa al ámbito de razonabilidad. El análisis se queda ahí, ¿no? Entonces, acá definimos, ¿no? Una barrera burocrática es una exigencia, requisito, limitación, prohibición que imponga cualquier entidad dirigido, y esta es la importancia, porque muchos confunden barreras burocráticas con los procesos de amparo, dirigido a condicionar, restringir o obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, ¿no? Y que puedan afectar a los administrados en la tramitación de sus procedimientos. O sea, está relacionado al acceso al mercado y a temas de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es que al final
Y ya relacionado al tema de los procedimientos administrativos, que se regulan, como ya les dije, o se establecen de manera más clara, ¿no? En los TUPA, es que hay dos formas de controlar que la administración está cumpliendo con todos los principios, la legalidad, secuencia, requisitos del procedimiento administrativo. Un control ex ante y un control ex post. El control ex ante es lo que ustedes conocen como análisis de calidad regulatoria y el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Son medidas que lo hace la PCM y establece, ok, que tiene que ver con el tema, como les dije, de simplificación administrativa, ¿no? Ok, esa norma, esos requisitos sí cumplen, es un control ex ante de que se establezca el procedimiento, ¿no? Y un control ex post es cuando ya la norma está dada y ya se generan los procedimientos, la forma de controlar la legalidad y la razonabilidad de los procedimientos se da pues a partir del tema de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Bueno, entonces dejo anotado estos dos temas. Como les digo, son temas que tienen pues para desarrollar mucho más. Les voy a dejar también algunas lecturas para que puedan profundizar si es que alguno tiene interés o necesita algo, ¿no? También les voy a dejar mi correo que no se le ha pasado a Ryder por si tienen alguna consulta referida a este tema en específico dentro del marco pues, ¿no? Del curso de especialización y dentro de la duración del curso, ¿no? Bueno, sin ya más dilatar el tiempo, sé que es noche, este es un viernes, agradezco mucho la invitación, agradezco mucho sus intervenciones, quedo pues a disposición de Ryder, gracias a todos por su atención, muchísimas gracias, Ryder.